quiere hacer a nuestras vidas. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, a ti, Señor, la gloria, a ti, Señor, la honra, a ti la alabanza, la adoración y la exaltación. Soberano Rey, en esta mañana, Padre Celestial, delante de tu presencia, Señor, como un solo cuerpo, Señor, tu iglesia, la iglesia del Señor, quiere alabarte y glorificarte, Señor. Tu iglesia, Señor, tu iglesia, amado Dios, quiere rendir pleitesía delante tuyo, Señor, admitir y desear nuestra dependencia total y absolutamente de ti, que seas tú tomando control, Señor. Gracias, Papito Dios, por la oportunidad de alabarte. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición, Señor, con la que tú has dotado al hombre de su inteligencia, Señor, para poder crear estos elementos y estos medios que nos están sirviendo para la extensión de tu palabra. Amén. Bendice, amado Dios, la enseñanza en la mañana de hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora, vamos a preguntarnos, ¿cómo vencemos el pecado? ¿Cómo podemos luchar contra el pecado? Y hoy vamos a tener nuestra primera píldora. Amén, pero para entender cuál es esa primera píldora, yo les voy a invitar que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos. Ahí se cayó un lapicero. Nuestras Biblias en el libro de Romanos. Amén. Y vamos a ubicar en Romanos el capítulo 8. Ese capítulo 8 para mí tiene suma importancia, es uno de mis versículos, es uno de mis capítulos favoritos. Y digo que tiene suma importancia, no queriendo decir que el resto de Biblia no lo tengo, pero porque me trae muy gratos recuerdos. Porque la primera vez que tuve la bendición de enseñar o predicar al grupo de jóvenes fue precisamente basado en este capítulo de Romanos 8. Y en esta mañana vamos a orar, vamos a pedir, vamos a escuchar, sobre todo a escuchar atentos la voz de Dios para saber qué tiene Dios para decirnos por medio de esa palabra. Y vamos a estar leyendo, les repito, Romanos 8, capítulo 8, del 1 al 13. Y vamos a leer, dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. Porque vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Y lo primero, entramos, ¡pum! Y nos encontramos con una exhortación de Pablo, ¿ya? Y esa exhortación de Pablo, esta carta de Romanos, a mí me llama muchísimo la atención porque, miren, Pablo era un hombre letrado, un hombre que estudiaba. Bueno, digo Pablo, aunque no se está seguro, según los expertos, quién escribió el libro de Romanos, pues por su forma de hablar, por algunos aspectos, da la impresión que fue Pablo. Y es más, durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, le han adjudicado a Pablo el escrito de la carta de Romanos. ¿Listo? Históricamente no está claro, pero se lo adjudican a Pablo. Yo seguiría hablando según esa adjudicación. A mí me llama la atención porque no crean que escribirle a los romanos iba a ser una cosa sencilla. Es escribirle una carta a una iglesia que está en la ciudad más importante del mundo en su momento. Y las palabras que utiliza Pablo, teniendo en cuenta que las personas que han venido convirtiéndose al Señor en la iglesia que está ubicada en Roma, da la impresión de que es gente letrada, porque los términos y las palabras que él está usando son muy ricas. Él es mucho más sencillo, mucho más abierto y mucho más directo al escribir a otras iglesias. Y en sus cartas personales, sus palabras son mucho más explícitas. En cambio, con la carta de Romanos, nosotros vemos que sus palabras son más ricas, son más sofisticadas. Y allí empieza el Señor a obrar por medio de la exhortación que está haciendo Pablo a la iglesia que está ubicada en Roma. Y lo primero que notamos en esta porción de la Escritura es que él, aunque se está dirigiendo a la iglesia, aunque se está dirigiendo a las personas que conforman la iglesia dentro de Roma, él nos da detalles dentro de esa escritura que nos lleva a entender de que la observación es hacia adentro. Y él nos lleva a entender que la recomendación es hacia el individuo, hacia el ser humano, no tanto una metáfora para toda la iglesia, como si el ejercicio de uno mismo. Y arranca mostrándonos, por ejemplo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque era imposible para la ley. Tanto era débil para la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y sin embargo notamos que del versículo 6 en adelante, aunque sigue él hablando de esas recomendaciones a la iglesia, él cambia un poco su tono y nos lleva más a examinarnos a nosotros mismos. La carta se vuelve menos abierta y a medida que la vamos leyendo, esta porción de la carta se vuelve más personal. Pablo nos está diciendo que a partir de ese instante en que usted dio su decisión pública por Jesucristo, a partir de ese momento no hay condenación. Si usted, claro está, se ha convertido realmente al Señor. Pero él no lo deja así. Él está enseñando que el Espíritu Santo habita en el cristiano genuino. ¿Ok? Permítanme que haga esta salvedad. El Espíritu Santo habita en el cristiano genuino, en el verdadero cristiano. Por lo tanto, la nueva vida del creyente no debe estar caracterizada por la carnalidad, sino por las cosas de Dios.
¿Qué quiere decir eso? Miren, los que estuvieron desde el principio, mi esposa leyó Proverbios 28:3. ¿Qué dice Proverbios 28:3? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las razones por las cuales a la humanidad le es tan difícil llegar a los pies del Señor es que para la humanidad ha sido difícil reconocer nuestra necesidad de Dios. ¿Cuántas veces usted ha tenido la oportunidad de predicar y hablar con una persona? O usted mismo, yo mismo lo pensé en mi momento, o usted mismo ha dicho y ha respondido, ¿y yo de qué tengo que arrepentirme? Yo no he matado a nadie. ¿Alguna vez lo has pensado así? Y empezamos a categorizar los pecados, ¿no? Entonces, es que yo no he matado. Y empezamos a llenar nuestra vida cristiana de una moral que más que bíblica es humana. Por eso Pablo habla de la carnalidad. La ley que Pablo habla como judío, Pablo empieza a hablar de esa situación y empieza a decirle a todos, las personas a las cuales llega la carta, que él tiene que reconocer que la ley le ayudó a entender lo que era el pecado, mas no le ayudó a vencer el pecado. Pero que es por medio de Cristo Jesús en quien encuentra la fortaleza para vencer ese pecado que le atormenta. Eso nos dice Pablo. Y Pablo aquí nos está diciendo de que la ley sirve para identificarlo, pero que por medio de esa ley es imposible. Y fue solamente hasta cuando Dios toma forma de carne y semejanza al pecado, cuando Él entrega su cuerpo y en ese cuerpo ese pecado es vencido, donde Él encuentra la alternativa de sentirse limpio. Pero que eso solamente se alcanza por medio del reconocer, y ese es el tema de hoy, mi condición de pecador. Cuando nosotros no entendemos ni reconocemos que en nuestra condición de pecador estamos destituidos delante de la presencia del Señor, es imposible que alcancemos la gracia que el Señor está ofreciendo, porque a veces caemos en el ejercicio del orgullo, del yo soy capaz, yo alcancé. El fracaso de muchas vidas cristianas, de muchas personas que empezaron a caminar, radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades, no confesaron sus pecados y nunca han sido confrontados con ese pecado y aún siguen siendo atormentados por él. Cuando nosotros no debiésemos tener ninguna excusa para confesar nuestros pecados delante del Señor, delante de nuestros hermanos, delante de la iglesia. Para nosotros poder tener ese inicio de vida cristiana llenos de fruto, de conocimiento, cuando vamos a Cristo en arrepentimiento y en fe, dejando que la gracia del Señor sea la que transforme nuestras vidas y no nuestro propio esfuerzo, no nuestro propio pensamiento, sino Cristo por medio de su gracia, cambiando nuestras vidas. Pero nada de eso va a suceder hasta que tú no confieses delante del Señor, delante de la iglesia, tu condición como pecador. Y eso nos pesa, y eso nos duele. Y sentimos que es imposible, que nos lo dificultan. Y no habrá una manera más sencilla. No, no lo hay. Esperamos el milagro de la sanidad. Pedimos, clamamos, oramos por ese milagro de sanidad. Pedimos, clamamos y oramos por ese milagro por el cual estamos pidiendo al Señor, qué sé yo, cuál sea, pero nos olvidamos del milagro más importante, y es el perdón de pecados por parte del Señor, el sentirnos cercanos a nuestro Dios. Miren, en el versículo 6 en adelante dice, porque ocuparse de la carne es muerte. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es paz.
y nos estamos olvidando de ese aspecto importantísimo en la vida del creyente. Y el creyente está más pendiente de pedir para sus necesidades, para su gusto, para que él pueda sentirse feliz, salir y dar testimonio, el Señor me bendijo con eso. Y nos estamos olvidando de algo que es mucho más importante, de que para que exista una verdadera relación con el Señor yo tengo que arrepentirme, declarar mi pecado. Cuando eso sucede, entendemos la segunda parte de ese versículo número 6. Pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y allí empieza el análisis mío. ¿Cómo me está tratando el Señor? ¿Cómo me estoy comportando delante del Señor? Versículo 7 continúa diciéndonos: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios. Lo que la carne te pide, lo que la carne te exige, lo que tú quieres satisfacer en tu propia carne, está en contra de Dios. No es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, ¿por qué seguimos empecinados de dar gusto a mi carne, de dar gusto a mis placeres, en lugar de darle gusto al Señor? No quiero juzgar a nadie, insisto, esta es una enseñanza para que nos revisemos, nos analicemos a nosotros mismos. Hay una frase del común que dice: cambiar yo para cambiar la humanidad, cambiar yo para cambiar lo que pasa alrededor mío. Y si cambiamos nuestra forma de actuar, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que soy boquisucio, reconociendo que no sé, que soy mal geniado, de hecho yo lo soy, reconociendo que a lo mejor es equipo al que le estoy haciendo barra, mentira, yo estoy por molestar a alguien que está aquí. Si reconocemos que es más importante mi relación con Cristo y que relacionándome con Cristo debo arrepentirme de mis pecados y que arrepentirme de mis pecados me ayuda a fortalecer los procesos de vida que otras personas alrededor mío están viviendo. He conectado en este momento una persona que con su pareja estaban pasando por una situación fuerte, una pelea dura. Y llamaron, yo no contesté, la que contestó fue mi esposa. Y pruebas que los dos hemos atravesado le sirvieron de herramienta a mi esposa para llegar a esta casa, para llegar a este hogar, conversar con él, conversar con ella y ayudarles en ese proceso. ¿Por qué traigo este punto a colación? Porque en ese momento de enojo y de pelea que tuvimos con mi esposa, yo tengo que reconocer que yo, no sé mi esposa, que yo estaba actuando más bajo mi orgullo, que tal vez le estaba dando más gusto a mi carnalidad por lo que estaba pasando en ese momento en mi vida. Y mi esposa, entendiendo eso, llegó y habló de ese tema con ellos. Y entender cómo a veces nosotros prestamos nuestros oídos a piropos, cosas o situaciones que nos alejan del objetivo del Señor. Pero cómo cuando nosotros entendemos que en nuestra búsqueda del Señor, si nos sujetamos a Él, Él nos va a ayudar. Les digo, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. Y el versículo continúa: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Una de las maneras en las que nos damos cuenta de que estamos dejando de vivir en la carne es confesar nuestros pecados delante del Señor, reconocer que necesitamos de Él. Me encanta lo que dice el versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y vuelve Pablo y deja de centrar en ese autoanálisis y vuelve y se abre, pero vuelve y te lleva
a que pienses en ti mismo. ¿Cuál es tu condición en este momento? Tienes la ventaja de mover la cabeza y decir sí, como diría Pablo en el versículo 9 de Romanos 8, yo ya no vivo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu mora en nosotros, dice Pablo. Si usted tiene esa ventaja de decir que el Espíritu Santo vive en usted, asegúrese de estar confesando sus pecados diariamente y cada vez reconociendo más la debilidad que hay en usted y reconociendo la fortaleza que implica Cristo Jesús en su vida. Para que, como dice Pablo, como dice Pablo, más vosotros que vivís, que no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Para que usted no esté en la segunda parte. Si es que el Espíritu mora en usted, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Dios. El versículo 10 continúa, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y continúa el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros abandonamos nuestro orgullo, nosotros seguimos y pedimos y clamamos la bendición de Dios para nuestras vidas. Lo que está diciendo es que tendremos nueva vida. Aquí hay casi que una explicación, la explicación que estaba pidiendo Nicodemo, la estamos encontrando en esta mañana. Hay que morir a nuestros placeres y renacer de nuevo espiritualmente. Así que, el versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Usted no es deudor de la carne, usted es deudor de ese Espíritu que lo levantó de la muerte del pecado, lo puso allí delante del Señor. Miren, el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el miércoles, antes de que termináramos el mes de octubre, ese miércoles, leíamos un versículo donde el Señor claramente le decía a su pueblo, tienen la opción de decidir entre vida o muerte. Bueno, hoy tenemos la opción de decidir entre vida o muerte, entre espíritu o carne. Nosotros allí en ese versículo 13 encontramos esa advertencia sobre la vida o la muerte. Y repito, dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, han de morir. Miren, abandonar esos placeres de la carne no es fácil. Pero si nosotros confiamos en el Señor, Él nos va a ayudar. En estos momentos tengo problemas de presión arterial y otras cositas por ahí que después les cuento. Y unos dolores de cabeza y que como soy cabezón, pues es como si le doliera a mucha gente al mismo tiempo. Y lo que me han dicho es, deje de tomar tanto café, deje de comer empanadas. Oh. Dígale, no hace chorizo. Oh. Si por mi parte que me los licuaran y me los pusieran intravenosos de lo mucho que me gustan. Y lo tomo como ejemplo en la siguiente manera. O lo hago o voy a seguir afectando mi salud. Con respecto a la predicación, o abandonas tu carnalidad o te vas a perder tu alma, vas a perder tu espíritu. Este es momento de decidir, o sigo con esas empanadas o corto con ellas, o seguimos con 8 choricitos deliciosos o corto con ellos. Y así siente ese olorcito por ahí que a veces llega a esta casa. Hay un vecino que me atormenta porque hay unos días que le da por asar 8 choricitos.
y se siente ese olor, o yo sigo dándole gusto a mi carne, con esa tentación que se atraviesa por ahí, o le doy gusto al Espíritu, apegándome a las cosas del Señor. Miren, nosotros tenemos la responsabilidad de día a día morir al pecado. Es una responsabilidad. Incluso si usted piensa que no tiene ningún problema con el pecado habitual, pues yo ya los vencí todos, aún en ese momento nosotros debemos reconocer que somos vulnerables. Cuando uno reconoce que es vulnerable, usted está reconociendo de que debe tener cuidado para no descuidarse. Mire, si no tratamos con esos pecados ocultos que atacan nuestra vida, nosotros ponemos en duda esa certeza que el Señor nos ha dado de que vamos a ser salvos. Esta semana compartí por el WhatsApp una palabra que dice así en 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa promesa ha sido mal. Algunas personas se quedan con la primera parte, ¿no? El Señor no retarda sus promesas y ahí lo quedan. Como algunos tienen por tardanza y ahí lo quedan. Pero la verdad es que este versículo, esta promesa, lo que nos está hablando es de ese ofrecimiento de salvación. Y ese ofrecimiento de salvación, ¿por medio de qué se alcanza? Por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón van así de la mano. Y Dios siempre, siempre está dispuesto a perdonar tu pecado, como lo dijo Jesús a Pedro 70 veces 7. O sea, siempre que tú te acerques y sepas que es necesario pedir perdón al Señor. Sin embargo, nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro altar lo siguiente. Miren, es necesario que cada vez que pedimos perdón al Señor lo hagamos por causas genuinas, con un verdadero arrepentimiento de esos actos en los cuales permanentemente estamos cayendo. El fracaso de muchos cristianos, les repito, radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades, nunca confesaron sus pecados, nunca han sido confrontados por el pecado. Miren, yo lo invito esta mañana para que usted se decida por Cristo, de verdad, de corazón, y se entregue total y completamente a Él. Cuando usted está del lado de la eternidad, le digo algo, usted no es que, ya dejó de pecar, no, ya es cristiano, no, empieza a flotar por el aire, ya angelitos y pajaritos cantan alrededor suyo, no, la vida cristiana es más complejo que eso. Usted empieza en una guerra espiritual, literalmente, y no, en esos procesos uno no deja de pecar completamente, pero sí está el entendimiento de que diariamente puedo acercarme al Dios que me escucha, al Dios que me ama, puedo pedirle perdón y puedo tener la certeza de que Él va a escuchar mi confesión. Como hombre imperfecto que soy, siempre voy a cometer errores. Pero aquí, por medio de esta lectura que acabamos de leer, lo que encontramos aquí en Romanos, el apóstol Pablo nos explica que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podemos vencer el pecado, para que ese pecado no gane ventaja sobre mi vida, sobre tu vida, sobre su iglesia. Y en esta mañana te invito y oro para que el Señor te muestre su rostro, para que tú te sinceres con Él, lo mires, lo busques, lo confieses como Señor y Salvador, y tengas la oportunidad y no desperdicies la oportunidad de saberte reconciliado por el Rey de Reyes.
Amado Dios y Padre Celestial, a ti la gloria, Señor, a ti la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación, Señor. Padre Celestial, confieso delante de tu presencia, Señor, que mis impulsos de la carne a veces me llevan a comportarme de una manera distinta a la que tú quieres que yo actúe, Señor. Que a veces trato a mis seres queridos y a las personas que están alrededor mío, Señor, de maneras injustas porque soy propenso a pecar, Señor. Padre Celestial, aún lo que no quiero hacer, eso hago. Y necesito de tu Espíritu Santo, Señor, necesito de tu gracia. Amado Dios, para vencer ese impulso que me lleva a ofenderte y a pecar contra ti. Confieso mis pecados delante de la iglesia en este momento, Señor. Y repito, Padre Celestial, que quiero, deseo, necesito, Señor. Repite conmigo, tú que estás allí. Repite conmigo, necesito reconocerte como mi Señor y Salvador. Necesito que tú me perdones, que tú me limpies de pecado, Señor. Necesito de tu obra redentora, Jesús de Nazaret. Padre Celestial, límpiame con tu sangre. Quiero ser blanca lana delante tuyo, Señor. Entra en mi corazón, habita en él, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén